Hay cosas que no se gritan al mundo, se sueltan en silencio, sin despedidas, sin explicaciones, sin ruido. Los estoicos lo sabían. No todo lo que se pierde es una tragedia. A veces, la verdadera libertad llega cuando decides soltar lo que te está atando. Aunque nadie lo entienda, Marco Aurelio escribió, si algo externo te causa dolor, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tal vez eso sea lo que olvidamos, que muchas de las cadenas que sentimos no están fuera, sino dentro de nosotros. Este video no es una lista para escuchar y seguir. Es una invitación a mirar hacia adentro, a limpiar el alma, a dejar atrás lo que ya no vibra contigo. Porque no se trata de tener más, sino de cargar menos. Menos ruido, menos miedo, menos peso. Así que respira. Y acompáñame en este viaje estoico de liberación silenciosa. Vamos a descubrir las 15 cosas que debes eliminar de tu vida, no con ira, sino con serenidad, con gratitud y con la elegancia del silencio. Capítulo 1. La necesidad de demostrar tu valor. Hay una lucha silenciosa que todos hemos sentido alguna vez. La de querer demostrar que valemos algo. Desde pequeños, nos enseñan que debemos sobresalir, destacar, ser vistos. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestro valor con los ojos de los demás. El elogio se convierte en alimento y el silencio en una herida. Pero los estoicos entendían algo más profundo. Decían, el valor de un hombre no depende de las voces que lo aplauden, sino de la serenidad con la que actúa cuando nadie lo mira. Demostrar es un peso. Actuar desde la necesidad de validación es vivir en una prisión invisible, porque cada vez que haces algo solo para probar tu valía, entregas una parte de tu libertad a la opinión ajena. Y lo que es aún peor, comienzas a olvidar quién eres sin ese reflejo. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para un público. Epicteto hablaba de dominar la mente, no de impresionar multitudes. Y Séneca recordaba que el sabio se basta a sí mismo, pero no porque desprecie a los demás, sino porque no depende de ellos para existir. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de explicar tus decisiones? ¿Cuántas veces has hecho algo solo para demostrar que podías? Ese impulso nace del miedo a ser invisible, del miedo a no ser suficiente, pero lo que realmente eres no necesita defensa. El valor verdadero se demuestra en el silencio de tus actos, no en el ruido de tus palabras. Cuando ayudas a alguien sin contarlo, cuando trabajas duro sin buscar aplausos, cuando sigues tu camino aunque nadie lo entienda, ahí es donde se manifiesta tu verdadera grandeza. Imagina por un momento que dejas de demostrar, que ya no sientes la urgencia de justificarte, que tu paz interior vale más que tu reputación externa. ¿Qué cambiaría en ti? Probablemente dormirías mejor, caminarías más ligero. Te darías cuenta de que no necesitas ser más para merecer amor o respeto, porque quien camina con propósito no necesita que el mundo lo siga. Le basta con saber que avanza en la dirección correcta. Los estoicos nos enseñan a actuar con virtud, no con intención de ser vistos. Y cuando lo haces, algo cambia, el alma se calma, la mente se aclara y el corazón deja de pedir permiso para ser. Así que la próxima vez que sientas esa necesidad de demostrar tu valor, recuerda esto, no necesitas probar que vales. Solo necesitas vivir con verdad. El mundo puede no aplaudirte, pero tu paz será el mayor de tus logros. Capítulo 2. El apego a lo que ya terminó. Hay algo profundamente humano en mirar hacia atrás, en revisar los recuerdos una y otra vez, como si al hacerlo pudiéramos cambiar lo que pasó, o traer de vuelta lo que ya se ha ido. Pero los estoicos lo decían con claridad. No te lamentes por lo que no puedes controlar. El pasado no es tu enemigo, es tu maestro, y sin embargo nos cuesta soltar. Nos aferramos a personas, a lugares, a versiones antiguas de nosotros mismos. Guardamos conversaciones en la memoria,
momentos que ya no volverán y pensamientos que nos pesan más que cualquier carga física. El apego al pasado es como intentar retener agua en las manos. Por más que aprietes los dedos, se escapa. Y cuanto más te aferras, más te duele perder lo inevitable. Marco Aurelio escribió: «El tiempo es como un río que fluye y sus corrientes arrastran todas las cosas. Nada de lo que ves existirá mañana. Aceptar esto no es frialdad, es sabiduría, porque soltar no significa olvidar. Significa agradecer y seguir caminando. Piensa en esa etapa de tu vida que ya terminó. Tal vez fue una relación, un trabajo, un sueño que ya no encaja contigo. Pregúntate, ¿qué estás tratando de retener? ¿El amor que fue o la identidad que tenías cuando eso existía? El apego nos mantiene atados al pasado, y el pasado no puede sostener lo que el presente necesita construir. Cuando te aferras a lo que ya terminó, te pierdes el regalo de lo que están haciendo. Epicteto enseñaba que la fuente del sufrimiento no es la pérdida, sino nuestra resistencia a aceptar que todo cambia. Nada en la vida es permanente, ni las heridas, ni las alegrías, ni los vínculos que creemos eternos. Todo se transforma, mira la naturaleza. Los árboles sueltan sus hojas cada otoño, no porque las desprecien, sino porque confían en que nuevas brotarán cuando llegue el momento. Así deberíamos vivir también nosotros, con fe en la renovación. Hay un momento de paz que llega cuando finalmente sueltas. Cuando dices en silencio: «Gracias por lo que fue, pero ya no me pertenece». Y en ese instante algo se libera dentro de ti. No pierdes el pasado, te liberas de su peso. El recuerdo se vuelve más suave, la mente más ligera y el corazón más sabio, porque todo lo que termina deja una enseñanza. Y cuando aprendes la lección, ya no necesitas revivir la historia, así que déjalo ir. Lo que fue cumplió su propósito, y lo que viene espera a que tengas las manos libres para recibirlo. Capítulo 3. Compararte con tu yo pasado. Hay días en los que miramos atrás y sentimos nostalgia por quienes fuimos, por la energía que teníamos, por la inocencia, por los sueños intactos. Nos comparamos con nuestro yo de antes, como si esa versión fuera la medida de nuestro valor actual. Pero los estoicos nos recordarían algo esencial. Nada permanece igual. Cambiar no es fallar, es fluir con la vida. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «Todo lo que sucede, sucede como debe. Si lo observas con atención, lo entenderás». Y eso incluye los cambios dentro de ti. Compararte con tu pasado es como mirar una fotografía antigua y olvidar que el tiempo siguió su curso. Esa persona que fuiste ya no está aquí, porque el mundo tampoco es el mismo. Tus heridas, tus pérdidas, tus aprendizajes, todo eso te ha transformado, pero aún así, a veces sentimos culpa por no ser tan fuertes como antes o tan felices como solíamos ser. Nos reprochamos haber cambiado, cuando en realidad ese cambio es prueba de que seguimos vivos. El estoicismo enseña que el presente es el único momento que verdaderamente existe. El pasado ya no puede tocarte y el futuro aún no puede abrazarte. Solo el ahora te pertenece. Epicteto decía: «No te lamentes por no ser lo que fuiste. Agradece poder ser quien eres hoy». Cuando te comparas con tu yo pasado, olvidas algo importante. Ese tú también tenía dudas. También sufría, también buscaba respuestas. Pero tú ahora ves con más claridad. Tal vez con más calma, tal vez con más cicatrices, pero también con más sabiduría. Imagina si un árbol se comparara con su versión del año pasado. Diría: «Antes tenía flores, ahora solo ramas desnudas». Y no entendería que el invierno no es pérdida, sino preparación. Así es nuestra vida. Hay etapas donde florecemos y otras donde simplemente resistimos el frío. Ambas son necesarias. Tu valor no depende de cuánto te pareces a quien fuiste. Depende de cuánto has aprendido, de cuánta paz puedes mantener incluso en medio del cambio. A veces, mirar atrás es útil para recordar lo que te formó.
Pero si lo haces para castigarte, entonces estás convirtiendo tu historia en una jaula. El tú de antes soñaba con ser fuerte. El tú de ahora ya lo es, porque has sobrevivido a todo eso. Así que no te compares, agradece. Abraza al pasado como se abraza una carta antigua, con cariño, pero sin volver a vivirla, porque la vida no se trata de regresar, sino de seguir creciendo con dignidad, con gratitud y con la certeza de que cada versión tuya fue necesaria para llegar aquí. Capítulo 4. El miedo a decepcionar a otros. Hay un tipo de prisión que no tiene barrotes y, sin embargo, encierra a millones de almas. El miedo a decepcionar a los demás. Vivimos gran parte de nuestra vida intentando no fallarles a los otros, a nuestros padres, a nuestros amigos, a quienes amamos, a la sociedad que nos observa con ojos invisibles. Queremos ser la versión que los demás esperan, aunque eso signifique traicionar lo que realmente somos. Pero los estoicos sabían que no se puede vivir en paz cuando el propósito de tu vida es complacer. Epicteto lo decía con una claridad implacable. Si quieres agradar a todos, perderás el alma tratando de ser lo que no eres. El miedo a decepcionar nace del deseo de control. Queremos controlar la imagen que los demás tienen de nosotros. Queremos evitar el juicio. Queremos ser entendidos y aprobados. Pero la verdad es simple. No puedes controlar las expectativas ajenas. Y vivir tratando de hacerlo es olvidar tu propio camino. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Esa frase encierra toda la libertad del mundo. Porque cuando vives de acuerdo con tus principios, ya no necesitas que los demás estén de acuerdo contigo. Piensa en las veces que dijiste sí cuando querías decir no. En los momentos en los que te callaste para evitar un conflicto o seguiste un camino que no sentías tuyo solo por no decepcionar. Cada una de esas decisiones fue una pequeña renuncia a ti mismo. Pero el estoicismo te invita a mirar con compasión, no con culpa. No se trata de culparte por haber complacido, se trata de aprender a liberarte, a entender que decepcionar a otros no siempre es una falta. A veces es una señal de que por fin estás siendo honesto contigo mismo. Recuerda, la virtud estoica no busca aprobación, busca coherencia. Y la coherencia requiere valentía. Valentía para decepcionar a quien no entiende tu proceso, para perder la admiración de quienes solo te quieren cuando cumples sus expectativas, y para aceptar que tu paz vale más que su aprobación. Pregúntate, ¿a quién estás intentando no decepcionar hoy? ¿Y qué precio estás pagando por ello? Cuando te atreves a elegir tu verdad, la decepción deja de ser una pérdida y se convierte en purificación. Porque no estás perdiendo amor, estás dejando ir ilusiones. Los estoicos sabían que la serenidad se encuentra cuando dejas de vivir según las expectativas del mundo y comienzas a vivir según la voz tranquila de tu conciencia, así que no temas decepcionar. Teme más bien seguir siendo una sombra de ti mismo, solo por miedo a desagradar, porque la verdadera libertad llega el día en que eliges la paz sobre la aprobación. Capítulo 5. Obsesión con controlar la imagen. Vivimos en una era donde la apariencia pesa más que la esencia, donde una sonrisa en una foto puede esconder una mente agotada, y donde la necesidad de verse bien ha reemplazado al arte de sentirse bien. Pero los estoicos lo entendían hace siglos. La opinión de los demás es humo, tu carácter, fuego, y sin embargo nos hemos vuelto expertos en cuidar el humo mientras descuidamos la llama. Queremos proyectar fuerza, felicidad, sabiduría. Queremos ser percibidos como exitosos, como personas en control. Y en ese intento terminamos olvidando que el verdadero control no se encuentra en la imagen, sino en la mente. Epicteto lo dijo sin rodeos. Preocúpate más por tu alma que por tu reputación, porque ésta depende de los demás.
pero aquella solo de ti. Cuando tu vida gira en torno a mantener una imagen, vives en constante ansiedad. Cada palabra, cada gesto, cada publicación se convierte en una actuación. Y poco a poco, la autenticidad se erosiona. Te observas desde fuera, juzgándote como si fueras otro. ¿Qué pensarán de mí? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Me veré débil si fallo? Es un ruido constante, un eco que ahoga la voz interior. Pero la verdad es esta: no puedes controlar lo que los demás ven, solo puedes cuidar lo que realmente eres. Marco Aurelio nos dejó una enseñanza atemporal: vive de manera que si los dioses te observaran en secreto, no te avergonzarías. Eso es integridad. Eso es libertad. Cuando aprendes a vivir desde dentro hacia afuera, sin preocuparte tanto por la superficie, algo cambia profundamente. Tu energía ya no se gasta en sostener máscaras, sino en nutrir tu alma. Y entonces sucede algo hermoso. La imagen exterior empieza a reflejar la paz interior. Ya no necesitas aparentar calma. La encarnas. Ya no buscas parecer sabio. Actúas con sabiduría. Tu vida se vuelve más silenciosa, pero también más real. Pregúntate, ¿cuánto tiempo dedicas a cuidar cómo te ven y cuánto a cuidar cómo te sientes? El estoicismo no te pide que ignores la opinión ajena, sino que no la conviertas en el eje de tu existencia. Porque si vives para la mirada de los demás, te pierdes la experiencia de habitar tu propia verdad. Libérate de esa obsesión. Tu valor no está en la perfección que muestras, sino en la serenidad con la que aceptas tus imperfecciones. Recuerda, lo que eres cuando nadie te mira, eso es lo que realmente cuenta. Y cuando aprendes a amar esa versión invisible de ti mismo, el resto del mundo deja de tener tanto poder sobre tu paz. Capítulo 6. El rencor silencioso. No hay peso más invisible, ni fuego más lento que el del rencor. No hace ruido, no grita, pero se queda ahí, en silencio, erosionando la paz desde dentro. Los estoicos sabían que el resentimiento es una forma de esclavitud. Epicteto lo decía con claridad: quien te enoja, te domina. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos permitido que el recuerdo de una ofensa siga gobernando nuestros pensamientos, mucho después de que los hechos ya pasaron? El rencor es una herida que se niega a sanar. Creemos que nos protege, que nos mantiene firmes ante lo que nos dañó, pero en realidad solo mantiene viva la herida. El resentimiento no castiga al otro, te castiga a ti. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Y en esa frase se encierra toda la sabiduría del perdón. Porque perdonar no es justificar, es liberarte de seguir reviviendo el mismo dolor una y otra vez. Piénsalo, cada vez que recuerdas con ira lo que alguien te hizo, le devuelves poder sobre tu paz. Cada vez que te aferras al "no merecía eso", dejas que el pasado decida cómo te sientes hoy. Los estoicos enseñaban que el alma debe ser como un muro de piedra, resistente al golpe, pero sin retener el eco. No se trata de endurecerte, sino de aprender a dejar pasar. El rencor es un visitante que se queda solo si le das asiento. Y mientras está ahí, te roba energía, te roba foco, te roba serenidad. ¿Y qué ocurre cuando lo sueltas? El silencio que queda no es vacío, es alivio, es espacio para volver a respirar, para volver a confiar, para volver a vivir sin el peso del pasado. Séneca decía: nada nos asemeja más a los dioses que perdonar, y tenía razón, porque el perdón no es un acto de debilidad, es una declaración de poder. Es decir, ya no permito que esta herida dirija mi vida. Pregúntate con sinceridad: ¿a quién sigues llevando contigo, incluso en silencio? ¿A quién le sigues dando espacio en tus pensamientos, aunque ya no forme parte de tu camino? Deja que se vayan, no por ellos, sino por ti, porque la paz no se alcanza acumulando victorias,
sino soltando batallas que ya no tienen sentido. Y cuando logres hacerlo, cuando mires atrás sin rabia, descubrirás que no era debilidad, era evolución. Perdonar no borra la historia, pero sí te permite escribir un nuevo capítulo, uno donde tú vuelves a tener el control de tu alma. Capítulo 7. La urgencia de tener la última palabra. Hay una batalla silenciosa en el corazón humano. La necesidad de tener razón, de decir yo gané, de soltar la última palabra aunque sea a costa de la paz. Pero los estoicos sabían que esa urgencia nace del ego, y el ego, cuando no se domina, convierte cada conversación en una guerra. Epicteto lo resumió en una línea simple pero poderosa. Ningún hombre que busca la verdad discute para vencer. El sabio no quiere imponerse, quiere comprender. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos sentido esa pulsión de responder rápido, de corregir, de dejar claro que tenemos la razón? Como si el silencio fuera una derrota y callar significara rendirse. Pero el silencio también puede ser una forma de sabiduría. Marco Aurelio lo entendía. El mejor modo de vengarte de un insulto es no parecerte a quien te lo dio. Cuando entiendes esto, descubres que tener la última palabra no te hace más fuerte, te hace más reactivo. Pierdes la calma, pierdes el centro y lo peor, entregas tu paz al temperamento del otro. Cada vez que discutes para ganar, olvidas que lo importante no es el argumento, sino la serenidad con la que lo sostienes. El estoico no busca dominar la conversación, sino dominarse a sí mismo. Imagina una discusión reciente. Recuerda ese momento en el que sentiste la necesidad de responder. ¿Y si en lugar de hablar hubieras respirado? ¿Y si hubieras dejado que el silencio respondiera por ti? El orgullo habría gritado, no te dejes, pero la sabiduría habría susurrado, no lo necesitas. La verdad no se debilita cuando callas. Permanece intacta, aunque no la pronuncies. Y a veces, ese silencio pesa más que cualquier argumento. Séneca escribió, es propio del sabio no buscar gloria en la discusión, sino quietud en el alma. Y esa quietud solo llega cuando comprendes que no todo necesita respuesta. No toda provocación merece tu energía. No toda diferencia tiene que resolverse con palabras. Pregúntate, ¿cuántas veces ganaste una discusión, pero perdiste la paz? ¿Cuántas veces la última palabra no trajo alivio, sino más ruido? El estoico elige el silencio no por cobardía, sino porque su mente está ocupada en cosas más altas. Su virtud, su calma, su propósito. Y ahí está la enseñanza. La última palabra no la tiene quien habla más fuerte, sino quien logra no perderse a sí mismo en el intento. Así que la próxima vez que la voz del ego te diga, responde. Recuerda, no estás obligado a tener la última palabra. A veces, la verdadera victoria es dejarla en el aire y seguir tu camino con paz. Capítulo 8. Sobrecarga de responsabilidades que no son tuyas. Hay una forma silenciosa de agotamiento que no viene del trabajo ni del esfuerzo físico, sino del peso invisible de cargar con lo que no te pertenece. Responsabilidades ajenas, emociones de otros, problemas que no puedes resolver, pero que aún así sientes el deber de sostener, porque quieres ayudar, porque no sabes decir no, porque te duele ver sufrir. Pero los estoicos lo sabían. No cargues sobre tus hombros lo que está fuera de tu control. Epicteto. El alma se cansa cuando intenta ser el refugio de todos. Y sin embargo, en ese intento noble de cuidar, terminamos descuidándonos. Queremos ser el ancla para todos y olvidamos que incluso el ancla necesita descansar en el fondo del mar. Marco Aurelio escribió, haz lo que la naturaleza te pide, nada más. Eso significa actuar con virtud, sí, pero también con límites. Porque ayudar no es lo mismo que asumir. Acompañar no es lo mismo que cargar,
¿Cuántas veces te has sentido responsable por el bienestar de alguien, como si el mundo se fuera a derrumbar si tú no estás ahí sosteniendo? Pero la verdad es que nadie puede salvar a quien no quiere ser salvado, ni arreglar lo que la vida está usando para enseñar. Los estoicos comprendían que la vida de cada persona es su propio campo de batalla. Y aunque podemos ofrecer una mano, no podemos luchar por ellos. A veces, el acto más amoroso no es intervenir, sino permitir que el otro enfrente su camino. Porque la fortaleza no crece cuando alguien te lleva a cuestas, sino cuando aprendes a caminar con tus propias heridas. Cuando te sobrecargas, el alma empieza a fracturarse. Te vuelves irritable, cansado, distante. Y lo peor, sientes culpa por descansar. Como si detenerte fuera un pecado, pero descansar también es virtud. Decir no puedo más no es egoísmo, es sabiduría. Piensa en esta pregunta. ¿Cuántas de las cosas que te preocupan hoy realmente dependen de ti? Haz una pausa, haz una lista, si lo necesitas, y verás que muchas de ellas viven fuera de tu control. El estoicismo no te pide que seas indiferente, sino que ames con inteligencia, que des desde la serenidad, no desde el sacrificio, porque cuando das más de lo que tienes, no estás ayudando. Te estás perdiendo. Libérate de la obligación de cargarlo todo. No estás aquí para ser el salvador del mundo, sino para cuidar tu propio jardín. Y desde ese equilibrio, tu ejemplo iluminará más que cualquier esfuerzo agotador. Recuerda, no puedes llenar la copa de los demás si la tuya está vacía. Y en el momento en que entiendes eso, la vida se vuelve más liviana, y tú más libre. Capítulo 9. Apego a resultados inmediatos. Vivimos en una era de inmediatez. Queremos que todo suceda ahora. El éxito, la paz, el reconocimiento, la transformación. Pero los estoicos sabían que la impaciencia es una forma sutil de sufrimiento. Porque cuando el alma se aferra al resultado, deja de disfrutar el proceso. Epicteto decía, no busques que las cosas ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. Esa frase encierra una verdad profunda. El deseo desmedido de control nos roba la tranquilidad. El que vive esperando resultados inmediatos se convierte en esclavo de la ansiedad. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas abandonan proyectos, relaciones o sueños solo porque los frutos no llegaron en el tiempo que esperaban? Pero la naturaleza no se rige por prisa, sino por ritmo. El árbol no da frutos el mismo día que se planta. El río no llega al mar sin recorrer caminos tortuosos. Y el alma no alcanza la sabiduría sin atravesar el silencio, la duda y la demora. Marco Aurelio recordaba en sus meditaciones, el tiempo es una especie de río, un torrente de acontecimientos. Apenas aparece algo, ya ha pasado, y otro toma su lugar. El sabio acepta ese fluir. No lucha contra el tiempo, se alinea con él. El apego al resultado es como querer que una flor se abra más rápido tirando de sus pétalos. Terminas rompiéndola. Así ocurre también con los sueños. Si los fuerzas, los destruyes. El estoicismo nos enseña a poner nuestra energía en lo que podemos controlar, la acción, la constancia, la actitud, no en los frutos que al final no dependen enteramente de nosotros. Pregúntate, ¿estás haciendo algo por amor o solo por el resultado? Porque si tu felicidad depende del final, jamás disfrutarás del camino. Los estoicos no rechazaban el éxito ni los logros, simplemente no los convertían en dioses. Sabían que todo lo que tiene valor requiere tiempo y que el crecimiento verdadero es casi imperceptible día a día, pero evidente con el paso de los años. Sé paciente contigo mismo. No hay prisa en el alma. Las cosas correctas maduran en silencio. El éxito que llega rápido suele irse igual de rápido. Pero lo que construyes con calma, con disciplina y propósito, se convierte en parte de ti.
cuando logres desprenderte de esa urgencia por ver resultados, sentirás una libertad inmensa. Trabajarás con amor, no con ansiedad. Caminarás con fe, no con miedo. Y entenderás lo que los sabios siempre supieron, que la vida no se mide por lo que logras, sino por quién te conviertes mientras esperas. Capítulo 10. Personas que drenan tu energía. Hay silencios que sanan. Y hay presencias que enferman. A veces no te das cuenta, pero hay personas que no hablan contigo, hablan contra ti. No buscan comprenderte sino agotarte. No buscan paz sino alimento para su caos. Los estoicos, con su sabiduría serena, advertían sobre este tipo de almas. Epicteto lo resumió así: evita la compañía de quienes te hacen peor. Parece simple, pero no lo es. Porque esas personas a menudo se disfrazan de amigos, de compañeros, de familiares preocupados. Y sin embargo, después de hablar con ellos, te sientes vacío, confundido, drenado. Te llenan de dudas cuando antes había claridad. Te siembran miedo cuando antes había calma. Te hacen sentir que todo lo que haces es insuficiente. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Y eso incluye no copiar su energía, no devolver veneno con veneno, sino retirarte en silencio con dignidad. Los estoicos entendían que tu mente es tu templo. No todos merecen entrar, no todos merecen conocer tus pensamientos ni tus heridas. Hay personas que se alimentan del conflicto, que necesitan del drama para sentirse vivos. Pero tú no estás aquí para ser su combustible. Cuando permites que alguien drene tu energía una y otra vez, estás entregando tu paz a cambio de nada. Y lo peor es que terminas creyendo que esa sensación es normal. Pero no lo es. La paz no duele. El amor no pesa. La compañía genuina no te deja exhausto. El estoicismo no te pide que odies a esas personas, sino que las comprendas desde lejos, que veas su caos como lo que es: ignorancia, miedo, desorden interior, y que no te contamines con ello. Protégete en silencio. Aprende el arte de retirarte sin resentimiento. A veces, el mayor acto de amor propio es cerrar la puerta con suavidad y seguir caminando. No necesitas grandes explicaciones. Tu energía no debe ser negociada ni justificada. El sabio no se queda donde su alma se marchita. Rodéate de quienes te eleven, de quienes te hablen de sueños, de propósito, de calma. Personas que te den ganas de ser mejor. No que te hagan dudar de tu valor, porque al final el entorno también moldea el alma. Y como decía Séneca, la compañía de los sabios mejora incluso a los necios, así como el aire puro fortalece a quien lo respira. Elige tu aire, elige tu paz. Y nunca, nunca permitas que alguien te robe la luz que tanto te costó encender. Capítulo 11. Autocrítica destructive. Hay una voz dentro de ti. A veces susurra y a veces grita. Te dice que no eres suficiente, que pudiste hacerlo mejor, que fallaste una vez más. Esa voz, si no la domas, se convierte en tu carcelera. Y lo más triste es que esa prisión no tiene barrotes, solo pensamientos. Los estoicos no hablaban de autoestima como hoy la entendemos, pero sabían algo esencial. Tu diálogo interno determina la calidad de tu vida. Séneca lo escribió con claridad. No somos infelices por la realidad, sino por la opinión que tenemos sobre ella. Y muchas veces esa opinión es cruel, exagerada, injusta contigo mismo. Nos enseñaron a ser humildes. Sí, pero confundimos humildad con autocastigo. Nos hablaron de mejora, pero lo convertimos en un látigo que nunca descansa. Hay una gran diferencia entre reflexionar sobre tus errores y vivir encadenado a ellos. El sabio observa su caída, aprende, se levanta y sigue. El necio se queda mirando el suelo, creyendo que ya no merece avanzar. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía para sí mismo cada noche, no para reprocharse, sino para entenderse. Y tú también puedes hacerlo. Pregúntate, ¿esta voz me está enseñando algo o solo me está hiriendo? ¿Este pensamiento me guía o me destruye?
El estoico no busca ser perfecto, busca ser mejor que ayer, nada más. Y cuando cae, no se insulta. Respira, acepta, corrige, continúa. Recuerda, la autocrítica es útil solo cuando nace del amor. Cuando nace del odio, solo deja cicatrices. Piensa en un niño aprendiendo a caminar. Cae una y otra vez, y tú no le gritas, no le dices que es torpe o inútil. Lo levantas, sonríes y lo animas a intentarlo de nuevo. Haz lo mismo contigo. Cada error tuyo fue una forma de aprendizaje. Cada tropiezo te enseñó a mirar mejor el camino. Y cada herida, aunque duela, te convirtió en alguien más sabio, más consciente. Sé tu propio aliado, no tu enemigo. Séneca decía: trátate como tratas a tus amigos. Y eso incluye paciencia, compasión y ternura. Así que cuando esa voz vuelva a atacarte, no intentes callarla con ruido. Respira y dile: he aprendido de ti, pero ya no te necesito, porque el verdadero silencio interior no es la ausencia de pensamientos, sino la paz que sientes cuando esos pensamientos ya no te gobiernan. Capítulo 12. El deseo de que la vida sea fácil. Queremos que la vida sea suave, que las olas no golpeen, que el viento siempre sople a favor. Pero los estoicos sabían una verdad más profunda. No se nos prometió una vida fácil, sino una mente fuerte. Marco Aurelio, en medio de la guerra y la enfermedad, escribió: no pidas que las cosas sean más fáciles. Pide ser más fuerte ante ellas. Y tal vez ahí está el error que nos duele tanto hoy. Esperamos comodidad cuando la vida fue diseñada para el crecimiento. Queremos caminos sin piedras, cuando son precisamente esas piedras las que nos enseñan a caminar. Cada desafío, cada obstáculo, es el cincel que da forma a tu carácter. Si todo fuera fácil, no habría virtud en la paciencia, ni mérito en la perseverancia, ni valor en la calma. La suavidad constante nos debilita, como un músculo que nunca se usa. Y el alma, igual que el cuerpo, se atrofia cuando no enfrenta resistencia. Los estoicos llamaban a esto amor fati, amar tu destino. No tolerarlo, no soportarlo, amarlo, porque cada dificultad es una oportunidad para practicar la virtud, la fortaleza, la serenidad, la humildad. Cuando la vida se pone difícil, no te está castigando, te está recordando de qué estás hecho. El fuego no destruye al oro, lo purifica. Y tú, si lo permites, también puedes brillar a través de tus pruebas. Piensa en cuántas veces pediste una vida sin problemas y luego comprendiste que fueron los problemas los que te enseñaron a amar, a perdonar, a resistir. El dolor no siempre es enemigo. A veces es el maestro que habla más claro. Epicteto, que nació esclavo y perdió todo, escribió: no busques que las cosas ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá en serenidad. Eso no significa rendirte, significa aceptar que la perfección no existe, y que el propósito no está en evitar las tormentas, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. La vida fácil adormece, pero la vida difícil despierta. Te enseña lo que realmente importa, te limpia de lo superficial, te hace valorar lo pequeño. Así que cuando el camino se vuelva duro, recuerda, no estás fracasando, estás creciendo. Y el estoico no huye del peso de la vida, lo levanta con dignidad, con el alma firme y el corazón agradecido, porque al final no se trata de que la vida sea más fácil, sino de que tú seas más sabio. Capítulo 13. Ruido mental constante. El silencio es un lujo que pocos conocen. Vivimos rodeados de voces, notificaciones, pensamientos, expectativas, y aun cuando el mundo calla, la mente sigue gritando. Ese murmullo interno que nunca descansa, esa conversación sin fin contigo mismo, es el ruido más agotador que existe. Los estoicos comprendían este caos invisible. Marco Aurelio lo escribió en su diario: el alma se tranquiliza cuando se retira de las distracciones externas y se vuelve hacia sí misma. Pero hoy,
¿cuántas veces nos retiramos? ¿Cuántas veces simplemente estamos sin revisar, sin comparar, sin pensar en lo siguiente? Muy pocas. Vivimos en una era de constante conexión, pero profundamente desconectados de nosotros mismos. Ese ruido mental te roba el presente, te proyecta al futuro que aún no llega, te arrastra al pasado que ya no puedes cambiar. Y mientras tanto, la vida, la verdadera vida, se escapa en medio de pensamientos que no paran. El estoico busca algo más valioso que la felicidad inmediata, la serenidad interior. Y esa serenidad solo nace del silencio consciente, no el silencio de apagar el teléfono, sino el silencio de apagar la tormenta interna. Ese momento en que te sientas contigo mismo y no intentas resolver nada ni analizar nada, solo respiras y observas. Séneca decía: el que está en paz consigo mismo no depende de la paz de los demás. Y esa frase encierra una sabiduría profunda. No necesitas un mundo tranquilo, necesitas una mente tranquila. Para eso, el estoico practica la pausa. Cuando llega la preocupación, respira. Cuando el pensamiento insiste, obsérvalo sin juzgar. Cuando la mente grita, susúrrale: estoy aquí, no me voy a perder. No tienes que ganar cada discusión en tu cabeza. No tienes que responder a cada miedo. Solo necesitas permitirte existir sin ruido. Los estoicos no buscaban eliminar los pensamientos, sino entenderlos y no dejarse dominar por ellos. Esa es la diferencia entre el sabio y el confundido. El sabio también escucha sus pensamientos, pero no les cree todo lo que dicen. Recuerda, el ruido mental no se apaga con más ruido, sino con atención, con calma, con práctica. Cada día dedica unos minutos a simplemente ser, sin metas, sin juicio, sin deber. Ahí descubrirás un espacio dentro de ti que no depende del mundo, ni del pasado, ni del futuro. Ese es tu refugio estoico, tu lugar sagrado, el único espacio donde puedes escuchar la voz más sabia de todas, la del silencio. Capítulo 14. Obsesión con la justicia inmediata. Dentro de todos nosotros vive una pequeña llama que clama: esto no es justo. Cuando alguien nos hiere, queremos equilibrio. Cuando el mundo parece ciego ante la maldad, queremos que algo o alguien repare el daño. Esa necesidad es humana, pero para el estoico también es una de las mayores trampas del alma. Marco Aurelio escribió: no todo lo que sucede es justo a nuestros ojos, pero todo lo que sucede tiene su lugar en el orden del universo. Palabras difíciles de aceptar cuando te han traicionado, cuando ves el sufrimiento de los buenos y la prosperidad de los injustos. Pero el estoicismo enseña que la justicia verdadera no es la que esperamos del mundo, sino la que practicamos en nosotros. Tu deber no es equilibrar el universo, sino no desequilibrarte tú. No es castigar al que te dañó, sino no convertirte en su reflejo. El deseo de justicia inmediata es una forma disfrazada de impaciencia. Queremos que todo se resuelva ahora, que la verdad se revele ya, que la vida se encargue de los culpables sin demora. Pero la vida no trabaja con nuestro calendario. Su justicia llega sin aviso, a veces en silencio, a veces en formas que ni reconocemos. Los estoicos aprendieron a confiar en ese orden invisible. Sabían que reaccionar con ira o resentimiento solo envenena el alma propia. Como dijo Séneca, el mayor castigo para el injusto es llevar dentro de sí su propia injusticia. Y es cierto, el que miente vive con miedo, el que traiciona sin paz, el que engaña sin descanso. El tiempo hace su trabajo, aunque nosotros no lo veamos. Tú, en cambio, debes cuidar tu espíritu. Practicar la justicia sí, pero sin perder la serenidad. Responder con rectitud, no con venganza. Piensa en un lago sereno. Si arrojas una piedra, el agua se agita, pero tarde o temprano vuelve a la calma. Así es el alma del sabio. Puede ser perturbada, pero nunca destruida.
La verdadera justicia empieza en ti, en la manera en que eliges responder, en la forma en que conservas tu bondad, aun cuando el mundo te provoca a perderla. Deja que el universo haga su parte. Tú haz la tuya. Sé justo, sé noble, sé paciente, porque el que busca venganza sufre 2 veces, pero el que confía en el orden de la vida camina en paz. Aunque el mundo aún no haya comprendido la lección. Capítulo 15. El miedo a soltar lo conocido. Soltar. Una palabra tan breve, pero tan pesada en el alma. Nos aferramos a personas, a lugares, a rutinas, a versiones antiguas de nosotros mismos. Incluso cuando ya sabemos que se han ido, que ya no encajan, que el ciclo terminó. ¿Por qué cuesta tanto dejar ir lo conocido? Porque el cerebro ama la certeza, aunque duela. Y teme lo incierto, aunque pueda liberarnos. Los estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio, un emperador rodeado de pérdidas, escribió: «Todo lo que amas algún día se transformará. Acéptalo y hallarás paz». El estoicismo no te pide que no sientas, te enseña a no encadenarte, porque lo que se aferra con miedo se pudre, pero lo que se deja ir con amor florece en otra forma. Tal vez lo que más duele no es perder, sino aceptar que nada nos pertenece realmente. Ni las personas, ni los momentos, ni siquiera la versión de ti que hoy crees definitiva. Soltar no es olvidar, ni rendirse, ni volverse frío. Soltar es comprender que lo que fue ya cumplió su propósito. Epicteto decía: «Cuando entregues un beso a tu hijo, recuerda que puede morir mañana». No lo decía con crueldad, sino con gratitud, para recordarnos que nada está garantizado, y por eso todo debe ser amado plenamente mientras existe. El miedo a soltar lo conocido es el miedo a morir un poco cada día. Pero el sabio entiende que la vida misma es un constante proceso de soltar. La juventud, los sueños que no fueron, los lugares que dejamos atrás, los rostros que ya no están, cada despedida. Si la miras con calma, es también una puerta. Y detrás de cada puerta hay una nueva forma de ser tú. Así que suelta sin rencor. Suelta sin ruido. Agradece lo que fue. Bendice lo que ya no es. Y deja espacio para lo que viene. El río no se detiene por miedo al mar, aunque no sepa lo que encontrará al llegar. Fluye, y en ese fluir encuentra su destino. Tú también estás llamado a fluir, a confiar, a seguir caminando, aunque el camino cambie de forma, porque mientras sigas aferrado a lo viejo, tus manos estarán demasiado ocupadas para recibir lo nuevo. Y ahí está la última gran lección estoica. No hay pérdida en soltar, hay libertad, reflexión final y llamada a la acción. Y así, en silencio, llegamos al final de este viaje. Un viaje hacia adentro, donde los gritos del mundo se apagan y solo queda la voz de tu alma. ¿Has visto cómo el estoicismo no trata de resistir con frialdad, sino de vivir con conciencia, de elegir cada pensamiento como quien cuida un jardín? Cada una de estas 15 cosas que debes soltar no es una pérdida, es una liberación, una forma de volver a ti. Los estoicos no buscaban fama ni aplausos, buscaban serenidad. No querían cambiar el mundo, querían entenderlo. Y en ese entendimiento encontraron algo que todos anhelamos: paz. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Perdemos horas preocupándonos, años persiguiendo lo que no nos llena, vidas enteras cargando lo que ya no pertenece a nuestro presente. Hoy puedes decidir diferente. Puedes empezar a vivir más ligero, más libre, más consciente. No necesitas anunciarlo, solo hazlo, en silencio, con serenidad, como lo haría un sabio. Recuerda, eres más fuerte de lo que temes, más sabio de lo que crees y más sereno de lo que imaginas. Nada fuera de ti puede perturbarte si dentro hay calma. Y cuando la mente quiera ruido, cuando el pasado quiera volver o el miedo te susurre al oído, respira y recuerda estas palabras: no controlo el mundo, pero sí mi mente. Y ahí empieza mi libertad. Si este mensaje resonó contigo,
Si te ayudó a respirar un poco más en paz hoy, dale me gusta, suscríbete y únete a esta comunidad de almas que buscan sabiduría, no para vivir más, sino para vivir mejor. Y ahora te invito a compartir en los comentarios qué enseñanza estoica te ha ayudado más a soltar lo que ya no necesitas. Tal vez tus palabras sean la luz que otro necesite leer hoy, porque al final somos viajeros del mismo río, aprendiendo, soltando, fluyendo y volviendo una y otra vez al silencio donde todo comienza.